experiencia en sí misma no va a afectar de manera dramática su contexto social o familiar. Y me estoy refiriendo, y quiero puntualizarlo muy bien, a este tipo de encuentros cercanos, porque hay diferentes experiencias. Estoy hablando de encuentros cercanos con seres de aspecto humano, con propósitos al menos amables, éticos, positivos, de acuerdo a nuestra percepción, que han tratado de respetar nuestras observaciones sobre estas increíbles experiencias. En ese contacto, de hecho, cuando estábamos en el desierto acampando, allí en Chilca, aparecieron primero estos objetos deambulando sobre nuestro campamento, haciendo zigzags, lanzando grandes flashes de luz que incluso iluminaban el suelo, una luz que parecía tener algún tipo de peso o densidad que caía al suelo, y cuando llevabas las manos al desierto, a la tierra, y levantabas la tierra con tus dedos, la luz la tenías en tus manos. Era una luz extraña que despedían estos objetos. Fue entonces cuando una voz mental me pide que me acerque hacia una zona de esta quebrada en Chilca, donde estábamos acampando. Se escucharon unos sonidos metálicos muy fuertes, plank, plank, que se repetían. Realmente nos asustó, nos llamó mucho la atención. Imagínense, en medio del desierto, en medio de la noche, escuchar esos sonidos extraños, plan, plan, que se repetían, luego de los avistamientos de estas luces que arrojaban esa energía sobre el suelo, fue impresionante. Entonces distinguí una silueta muy alta que se movía en dirección a nuestro campamento. Yo me acerqué, pese al nerviosismo, claramente. Cuando llegué, calculo yo, a unos 25 o 30 metros de esa figura, podría calcular que medía por lo menos unos 2,5 metros de estatura, un verdadero gigante. Todo este ser de aspecto humano estaba vestido con una especie de enterizo color plata metálico. Pude ver el color porque se encendió un anillo luminoso en sus pies, en el suelo, y lo recorrió de abajo hacia arriba, como si él lo hubiese hecho adrede para que lo pueda ver con mayor claridad y tal vez testear mis emociones, cómo reaccionaba a la experiencia. Ese enterizo minimalista lo cubría completamente, solo dejando sus manos y su rostro descubiertos. No puedo describir mayores detalles porque estaba a cierta distancia, pero era un rostro humano de lo que parecía ser un hombre joven, tal vez de 35, 37 años de edad. Este ser, que se presentó con el nombre de Antarel, me pidió que le acompañase hacia un objeto que había surgido al fondo de los cerros, flotando unos 30 metros del suelo y que despedía una tenue luz dorada. Yo estaba tan nervioso, no porque sintiera que estos seres tenían un propósito hostil o negativo, sino porque era tan extraño, tan diferente, era la primera vez que me ocurría, que no me animé a dar un solo paso más. Fue entonces cuando esta entidad, el citado Antarel, me dice en perfecto castellano en mi mente que me quede tranquilo, que cuando estuviese mejor preparado retomaríamos el contacto y les acompañaría dentro de sus naves. Entonces se marchó, yo volví al campamento, la nave se iluminó, se elevó por encima del desierto, todos vimos cuando el objeto se marchó, y recuerdo que quedé muy afectado emocionalmente, quebrado en llanto, porque había perdido, al menos en ese entonces, la experiencia de mi vida. Pero también quedé con una sensación de paz al ver que estos seres, como venía diciendo, al menos los que han contactado con nosotros, habían tenido un comportamiento adecuado con nosotros. Habían visto que no teníamos la suficiente preparación. Fue como un test, como una prueba, que nuestras emociones se desbordaron y decidieron postergar el contacto. Es decir, tendríamos que atravesar, como me dijeron desde el primer mensaje, un adiestramiento, una especie de preparación para romper nuestros paradigmas mentales sobre el contacto extraterrestre y vivir estas experiencias. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué nosotros? Personas comunes y corrientes, que no tenemos ninguna importancia, de un país tan sencillo como Perú, considerado en vías de desarrollo. ¿Por qué no contactar a un importante científico, a un militar de alto rango, a testigos de alta credibilidad? No es que no lo hayan hecho,
Lo que sucede es que esos testigos de alta credibilidad temen el escarnio, el cuestionamiento, y otros tienen un rol más silencioso. Lo que nos dijeron estos seres es que las personas comunes y corrientes que estamos viviendo estas experiencias extraordinarias iríamos generando como una masa crítica, una gran presión social para que poco a poco otras personas comunes y corrientes, como las que ahora mismo me están escuchando, no se sientan solas y sepan que hemos sido muchos los que hemos vivido estas extraordinarias experiencias de contacto. Este fue el primer contacto físico con Antarel. Por esta distancia moderada no podía ver detalles de su rostro, que en otras ocasiones sí hemos podido observar, comprobando que sus ojos eran muy penetrantes, como si a través de ellos estuvieses inmerso en una fotografía del universo. Y no lo digo poéticamente, sino que lo digo textualmente, es lo que te hacen sentir. Yo en ese momento, ese imborrable 30 de agosto del año 97, sentí que el desierto me tragaba. Estaba estático, no podía ni moverme, tenía el corazón latiéndome en la garganta. Si bien es cierto, sabía que estas experiencias eran auténticas, ya había tenido algunas experiencias previas, los citados avistamientos, supuestos mensajes telepáticos, todo cambia, todo es muy diferente cuando te encuentras cara a cara con ellos. Te dices a ti mismo, es una comprobación aplastante de que esto es verdad. ¿Cómo vuelvo al mundo? ¿Cómo le cuento a la gente que viví esto? Ya no hay vuelta atrás, porque estuve frente a ellos. Pero decidí hacerme cargo y contar mi historia. Entonces,